El verano del norte resultó ser inusualmente cálido. Las noches blancas envolvían todo en una suave luz plateada, y parecía que el tiempo fluía de manera pausada y medida. A Alexei le encantaba más este reloj natural. Simplemente se quedaba de pie en la plataforma de observación, mirando cómo el sol apenas tocaba el horizonte, para luego comenzar a ascender de nuevo. La casa, con sus enormes paredes de granito, se había convertido en su refugio. En días soleados, absorbía el calor de los rayos del sol, y en tormentas, lo protegía de manera confiable del viento penetrante. Cada tabla del piso, cada válvula de cobre pulida hasta brillar, eran parte de un mundo simple y comprensible para él. El silencio se rompió con el llanto de un bebé. Alexei sonrió. Misha se había despertado exactamente a la hora prevista. En sus 2 meses de paternidad, ya había aprendido a distinguir todos los matices de la voz de su hijo, lo que significaba que era hora de bajar corriendo las escaleras hacia la sala de estar. Mientras descendía, Alexei habitualmente tocaba la áspera pared de la casa. Cada grieta en la vieja piedra le resultaba tan familiar como las arrugas de sus propias manos. Este faro no era solo un trabajo, era un estilo de vida. Masha solía decir que apoyaba la decisión de Alexei de convertirse en cuidador, aunque muchos se llevaban el dedo a la sien preguntando quién, en estos días, se mudaría voluntariamente a los confines de la tierra. Pero Masha entendía su anhelo por el mar, por la soledad, por una vida en la que cada día estuviera lleno de un sentido genuino. La primera vez que Alexei la llevó allí fue como una aventura. Masha, entonces su prometida, también vio el faro por primera vez en medio de un clima tormentoso, olas rompiendo contra las rocas y el viento silbando en los aparejos de los barcos anclados en la rada. Ella se paró con los brazos extendidos en la plataforma de observación, riendo a carcajadas. «Este lugar fue creado para nosotros», gritó por encima del rugir de los elementos. En ese momento, Alexei supo que había tomado la decisión correcta, tanto al elegir el faro como a su futura esposa. El hombre tomó a su hijo en brazos y sintió un nudo en la garganta. Se parecía tanto a su madre, los mismos ojos grises, la misma nariz ligeramente respingona. Masha había muerto a causa de una complicación repentina durante el parto, algo que nadie pudo prever. «Hicimos todo lo posible», habían dicho los médicos. Pero Alexei recordaba claramente la mirada de su suegro, el almirante Vasiliev. En esos ojos no había consuelo, solo acusación. Georgi Petrovich nunca aprobó la elección de su hija. Encontraba en este romance de desertores todo lo que despreciaba de Alexei. Durante las cenas familiares, e incluso en la boda, cuando levantó la copa para el brindis obligatorio, no pudo evitar un comentario cáustico. «Espero que justifiques la confianza de mi hija». Pero Masha lo amaba, y el almirante se vio obligado a aceptarlo. Ahora, tras su muerte, parecía que el almirante se sentía liberado de cualquier obligación hacia Alexei. Mientras preparaba la fórmula de leche para Misha, Alexei recordó la última audiencia judicial. Sus pensamientos estaban llenos de dolor y determinación. El almirante utilizó todas sus conexiones, tratando de demostrar que el cuidador solitario del faro no podía darle al niño una educación digna. «Ni siquiera tiene calefacción normal», tronó su voz en la sala del tribunal. «Pero hay amor», respondió Alexei en silencio. Algo en su tono y en su mirada hizo que el juez tomara la decisión correcta ese día. En el pasillo del juzgado, Alexei habló de lo importante que era para un niño crecer donde realmente se le ama, como él y Masha lo habían soñado. Contó cómo todas las noches hablaba a su hijo de su madre, mostrando fotos y compartiendo recuerdos. Su sinceridad conmovió incluso al juez, y el tribunal decidió dejar a Misha con su padre. Pero Alexei sabía que esto no era el final. Al salir del edificio, vio la forma en que su suegro lo miraba. Una mirada cargada de ira y determinación. El almirante pasó junto a él, apretando los dientes, y algo en su tono y postura hizo que Alexei creyera firmemente en la amenaza implícita que acababa de recibir. Misha volvió a dormirse después de comer, y Alexei lo acostó con cuidado en la cuna. Fuera de la ventana, el mar se confundía con el cielo en una sola extensión plateada. En alguna parte, al otro lado de la bahía, existía una gran ciudad llena de bullicio e intrigas. Pero aquí, en el faro,
Bajo el sonido mesurado del oleaje, Alexei se sentía seguro. Al menos, así era hasta que supo que esa ilusión de seguridad pronto se rompería en pedazos como una ola contra las piedras costeras. La vida le pondría a prueba, volteando todo su mundo. Por ahora solo estaba sentado al lado de su hijo, escuchando su respiración tranquila y pensando en cuánto más quedaba por hacer. Cuando llegó la oscuridad, en los últimos rayos del atardecer, los pasamanos de cobre brillaron con un dorado cálido y el cristal comenzó a centellear. Pronto, el faro necesitaría encenderse. Alexei subió las escaleras para comprobar los mecanismos y preparar el faro para la guardia nocturna. Esa era su vida ahora, simple y comprensible, llena de cuidado por su hijo y de fidelidad a su deber. Sin embargo, en algún rincón de su conciencia persistía un inquietante pensamiento. ¿Cuánto tiempo duraría ese frágil equilibrio? La ansiedad crecía cada día, y ni siquiera Alexei podía explicar de dónde venía esa inquietud. La sensación de problemas se hacía más intensa. Tal vez era algo inusual en el comportamiento de las gaviotas que sobrevolaban el faro, lanzando gritos de alarma, o quizás en cómo las olas lamían la orilla con tanta insistencia, como si trataran de advertirle. Por eso, al notar el polvo levantándose a lo lejos, Alexei se puso en guardia ante la llegada de coches. Algo en su interior le dijo que dudara de las intenciones de esos supuestos turistas que venían a admirar el antiguo faro. Bajó rápidamente a la sala de estar, donde en un instante preparó a Misha. No necesitó mucho tiempo. Las cosas indispensables ya estaban listas en una mochila. Documentos, dinero, ropa de abrigo para el niño y provisiones de comida para bebés. Todas estas semanas tras el juicio, Alexei había estado preparándose para un momento como este. El sonido de los coches acercándose hizo que su corazón latiera más rápido. Al mirar por la ventana, vio 3 todoterrenos negros sin matrícula. De ellos bajaron hombres fornidos, vestidos de oscuro, que se movían como depredadores listos para atacar. «No pensé que llegarías a este extremo, almirante», susurró Alexei con tensión en la voz. Con cuidado, Alexei envolvió al niño dormido en una manta. Por fortuna, el antiguo faro tenía sus secretos. Durante sus años de servicio, había descubierto un pasadizo secreto que conducía a una pequeña bahía, usada antaño por contrabandistas. Ahora, ese camino podría salvarlos a él y a Misha. Los pasos pesados resonaban en la escalera de caracol, mientras Alexei cerraba con cuidado la puerta disimulada y se internaba en el angosto pasaje con el niño en brazos. El miedo le dio fuerzas para avanzar. Desde arriba se escuchaban gritos y carreras. Los hombres registraban el faro. Al llegar a la orilla, Alexei corrió hacia su vieja Niva, estacionada entre los matorrales de enebros. Era un auto desgastado, pero confiable, comprado para emergencias imprevistas. Acomodó a Misha en el asiento trasero y encendió el motor. Casi de inmediato comenzó la persecución. Alguien lo había visto escapar. Alexei condujo a toda velocidad por la sinuosa carretera costera, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que el destino de ambos dependía de su determinación y astucia. Rezando para que su hijo no estuviera muy asustado, Alexei seguía conduciendo mientras los 4x4 de los perseguidores lo cegaban con sus faros en el retrovisor. Más adelante, apareció una curva pronunciada en el camino. Sin dudarlo un segundo, Alexei viró bruscamente el volante. La vieja Niva se adentró en la oscuridad del camino boscoso. Las ramas golpeaban las ventanas, y aunque los perseguidores no se quedaban atrás, entre los árboles sus potentes autos ya no tenían ventaja. Por suerte, Alexei topó con un camión maderero mal estacionado. Aprovechando la oportunidad, se desvió por un sendero casi invisible que entraba en lo profundo del bosque. Recorrió un par de kilómetros entre los árboles, pero pronto notó que el auto comenzaba a bambolearse de lado a lado. Una llanta había reventado, y sin una rueda de repuesto era imposible continuar. Además, la vegetación se hacía cada vez más densa. Tocaba seguir a pie. Increíblemente, Misha, como si percibiera el peligro, no lloró. Sosteniendo a su preciado hijo contra el pecho, Alexei se adentró en la maleza y se detuvo, atento a los sonidos a su alrededor. En la distancia se escuchaban voces y el crujir de ramas. Los perseguidores se estaban dispersando metódicamente, explorando el territorio con cuidado. Una tenue luz del norte envolvía el bosque en una bruma plateada.
En ese ambiente crepuscular, todo parecía irreal, casi como un sueño. Alexei continuó avanzando, buscando lugares donde las copas de los árboles pudieran ofrecerles mayor protección. De vez en cuando se detenía, escuchando a los hombres que se acercaban y luego se alejaban. Sabía que estaban reduciendo poco a poco el radio de búsqueda. Misha comenzó a gemir suavemente. Ya era hora de alimentarlo, y Alexei entendía que necesitaban encontrar un lugar para descansar, aunque temía detenerse por mucho tiempo. De pronto, Alexei se encontró ante una profunda hondonada cubierta de helechos, con una pendiente abrupta sembrada de zarzas. En la base de un gran árbol, notó algo que parecía un nicho natural formado por las raíces entrelazadas. Pensó que allí podría descansar y alimentar al niño. Con manos temblorosas, preparó un biberón de mezcla. Misha mamó con ansia, y en ese intervalo de calma, el ambiente se llenó de un engañoso silencio. A pesar de ello, Alexei no bajó la guardia, permaneciendo atento a cualquier ruido. Poco a poco, los sonidos de los perseguidores parecían alejarse. Sin embargo, no se atrevió a salir. Conocía esa táctica: simular una retirada para atraer al fugitivo. El cansancio comenzó a pasarle factura. Sus ojos se cerraban y su cuerpo le dolía. Misha, alimentado y arropado en una manta cálida, volvió a dormirse. Alexei luchó contra el sueño, decidido a mantenerse alerta, pero su cuerpo le exigía tregua. 5 minutos, pensó. No se dio cuenta de cuándo se quedó profundamente dormido. Alexei despertó porque alguien lo sacudía por el hombro. Abrió los ojos y vio a 2 hombres barbudos con ropas extrañas que parecían sacadas de un museo. Tras ellos, relucían escopetas de caza. «¿Quién serás?», preguntó en voz baja el mayor de ellos. No había agresividad en su tono, solo cautela y curiosidad. Alexei, todavía medio dormido, apretó más a Misha contra sí. «Huimos de quienes nos persiguen. Son gente mala», respondió con sinceridad. Los barbudos intercambiaron miradas. «Fedka, ve a mirar la cruz», ordenó el mayor, y el otro desapareció en la neblina matinal. «Vámonos», asintió el anciano finalmente. «En el bosque es inútil esconderse con un bebé. Gleb, acompáñalos». Caminaron durante horas, mientras el bosque se cerraba poco a poco, hasta que al dar un recodo se abrió un claro. Alexei se detuvo asombrado. Ante él se extendía un pueblo que parecía salido de las páginas de la antigüedad. Cabañas bien construidas con troncos oscuros, un único camino adoquinado, techos cubiertos con tablones y caballos tallados en los picos. Las ventanas altas tenían marcos finamente tallados, y los porches mostraban elaborados diseños. No había rastro de cables, antenas u otros signos de la civilización moderna. Al verlos llegar, una mujer con un vestido largo y un pañuelo, que estaba sacando agua de un pozo, levantó el cubo y rápidamente se metió tras la puerta de la casa más cercana. «Somos viejos creyentes», explicó Gleb, al notar la expresión de asombro en el rostro de Alexei. «Vivimos según la antigua fe, como nos legaron nuestros abuelos. Huimos del mundo para preservar la pureza de nuestra fe». Lo condujeron a una casa grande, donde ya se habían reunido los mayores de la comunidad. Alexei vio hombres de hombros anchos y mujeres en vestidos oscuros y pañuelos blancos, todos con miradas reservadas. Miron Yegorich, el jefe de la comunidad, escuchó con atención la historia de Alexei. Cuando mencionó la persecución, el rostro de Miron se frunció en un gesto de preocupación. «La malicia del mundo ha llegado a nuestros lares», dijo solemnemente. Surgió una discusión entre los presentes. Algunos insistían en que no se debía permitir la entrada de forasteros en la comunidad, mientras otros hablaban de la caridad cristiana. ¿Cómo dejar a un bebé a su suerte? De pronto, una voz femenina interrumpió. Alexei se giró y vio a una mujer joven con 4 niños. Su postura era erguida y su mirada firme. Nadezhda, la llamaron. Nadezhda insistió con voz firme. «Recuerden hace unos 10 años, cuando llegó un forastero. Era una enfermera del pueblo cercano, y ustedes la acogieron, ¿no es así? Si no hubiera sido por ustedes, no estaría viva. ¿No nos enseñó Cristo la compasión?». El silencio se adueñó de la estancia. Solo se oía el crujir de la madera y el tic-tac de un viejo reloj. «Ahora les pido que den refugio a este hombre y a su hijo, al menos por un tiempo, mientras pase el peligro».
Tengo espacio de sobra tras la partida de mi Stepan. Nadezhda vaciló un segundo, pero continuó. Él me dejó tiempo atrás, y no se han arrepentido de ayudar a un forastero, ¿verdad? Miron Yegorich miró a su alrededor. Algunos levantaron la mano, protestando, pero la mayoría guardó silencio. Tras reflexionar, el anciano dio un leve asentimiento. Vivirás con nuestras costumbres, sin hablar de más sobre lo que veas, y trabajarás como todos. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Alexei. Nadezhda le mostró una habitación iluminada, con una cuna que había quedado tras sus hijos menores. La casa olía a hierbas y ropa recién lavada. Los días pasaban, y pronto Alexei, ya recuperado, ayudaba con la leña. Rápidamente dominó la rutina del pueblo. El día comenzaba apenas clareaba. Las mujeres encendían hornos, cocinaban y ordeñaban vacas, mientras los hombres salían a pescar, cazar o cultivar. Por las tardes, todos se reunían en la pequeña capilla de madera. A Alexei, acostumbrado a la soledad del faro, le sorprendió esta vida tan ordenada, y al mismo tiempo le agradó. Misha, por su parte, florecía. Comenzó a moverse con curiosidad, y los 4 hijos de Nadezhda le prestaban gran atención, especialmente la pequeña Vasilisa, quien se sentaba junto a la cuna agitando un sonajero casero. Por las noches, cuando todos se acostaban, Alexei y Nadezhda a veces conversaban. Ella relataba cómo, antes de unirse a la comunidad, había sido enfermera. Se enamoró de Stepan y decidió dejar su antigua vida atrás. Ahora no podía imaginarse viviendo de otra manera. Poco a poco, Alexei sintió que ya no era un simple huésped, sino que empezaba a formar parte del lugar. Sin embargo, la paz se rompió cuando Fiodor regresó de lejos con malas noticias. En un claro grande, junto al viejo camino, han montado un campamento, informó. Hay hombres armados con camiones negros. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. De seguro es el almirante Vasiliev, pensó Alexei. A la mañana siguiente, el sonido de la campana de centinela resonó en todo el pueblo, indicando peligro. Se oyó como un grupo numeroso avanzaba por el sendero oeste. La gente del pueblo comenzó a agruparse en la plaza central. Efectivamente, entre ellos se reconocía al almirante Vasiliev, vestido, como siempre, de manera impecable, con 20 hombres robustos a sus espaldas. El suegro alzó la voz. «Entréguenme al niño, les conviene». Alexei se dispuso a hablar, pero fue Nadezhda quien salió al porche con Misha en brazos, acompañada de sus 4 hijos. «Aquí está el niño», dijo con voz firme. «Mire cómo duerme tranquilamente. ¿Usted pretende arrancarlo de su padre? ¿Es ese su deber de abuelo?» El almirante no quiso escuchar discursos religiosos y respondió con una frase despectiva. Sin embargo, los hombres del pueblo desplegaron un círculo alrededor de Alexei y Nadezhda. Sus rifles de caza no eran tan modernos como las armas de los hombres del almirante, pero en sus miradas había una resolución inquebrantable. «Márchese», declaró Miron Yegorich con voz firme. «Olvide el camino hasta aquí». Por un instante, el almirante pareció vacilar. Desvió la mirada hacia los niños y sintió algo tambalear dentro de sí. Finalmente, dio media vuelta y con un gesto seco ordenó a su gente. «Retirada». Alexei sintió un temblor en sus manos. El peligro había pasado, pero la tensión aún residía en su cuerpo. Poco a poco, en la comunidad, la vida regresó a la normalidad, aunque algo había cambiado. Los más veteranos comenzaron a aceptar la presencia de Alexei, reconociendo su laboriosidad y cómo aprendía las costumbres con dedicación. Trabajaba con tesón y contribuía al bienestar de todos. Misha también prosperaba, rodeado del afecto comunitario. Por las noches, alrededor de la mesa, mientras los niños leían o jugaban, Alexei y Nadezhda intercambiaban miradas que se apartaban con timidez. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sentían que, bajo el cielo del norte, algo nuevo y esperanzador estaba renaciendo. Y así, tras haber encontrado un lugar real al cual llamar hogar, con gente dispuesta a defenderlos a él y a su hijo, Alexei sintió que su vida había dado un giro inesperado. Con el paso de los días, en la calidez de esa casa, mientras Misha dormía tranquilo, se dio cuenta de que tenía a su lado a Nadezhda, quien llenaba su vida de un nuevo amanecer. A veces, los acontecimientos más decisivos comienzan con simples palabras pronunciadas al arrullo de una cuna. Gracias por ver el video hasta el final.
Dale me gusta si la historia te pareció interesante y suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios. Hasta pronto.